Evangelio de hoy. Domingo, 24 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 13, versículo 22 al 30. Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas. Mientras se dirigía a Jerusalén, un hombre le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se haya levantado y cerrado la puerta, empezaréis a quedar fuera y a llamar a la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Pero él os responderá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Hemos comido y bebido contigo, y enseñaste en nuestras plazas. Pero él os responderá: No sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos los malhechores. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras vosotros quedáis fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La puerta angosta, el reto del discipulado. Este pasaje del Evangelio de Lucas nos ofrece una profunda enseñanza sobre la salvación y el seguimiento de Jesús. La respuesta de Jesús a la pregunta sobre ¿cuántos se salvan? No es sencilla ni fácil de aceptar. En lugar de ofrecer una respuesta directa, Él invita a sus oyentes a reflexionar sobre el esfuerzo y la dedicación que implica entrar en el reino de Dios. La puerta angosta es la metáfora clave aquí. Entrar por esa puerta requiere un esfuerzo, una voluntad decidida y un compromiso con el mensaje de Jesús, que no se limita a palabras, sino que debe manifestarse en acciones concretas. Es interesante notar que Jesús no afirma que la salvación sea solo para unos pocos, pero sí subraya que el camino es estrecho y lleno de desafíos. No es suficiente con ser parte de una multitud, o simplemente haber escuchado el mensaje de Jesús en alguna ocasión. El esfuerzo al que se refiere es un esfuerzo constante por vivir según los principios del Evangelio, por practicar el amor, la justicia y la misericordia. La puerta angosta simboliza ese camino difícil, que a menudo va contra las corrientes del mundo, que no es el camino fácil, pero sí el único que lleva a la vida eterna. La llamada a la vigilancia y la perseverancia. Cuando Jesús habla de que muchos intentarán entrar y no podrán, nos está recordando la importancia de la vigilancia y la perseverancia en nuestra vida cristiana. La salvación no es un destino automático, sino una meta que requiere dedicación. Es fácil dejarse llevar por la corriente de la vida, acomodarse en la comodidad de una fe superficial. Pero la invitación de Jesús es clara: no basta con decir Señor, Señor, sino que debemos vivir de acuerdo con su voluntad. El hecho de que aquellos que intenten entrar en el reino, después de que la puerta se haya cerrado, sean rechazados, es una llamada a la urgencia. El tiempo de gracia no es eterno,
Y debemos aprovechar la oportunidad. Mientras estamos vivos para hacer el bien. Y vivir según los principios del Evangelio. Jesús nos alerta de que las puertas de la misericordia y la salvación no siempre estarán abiertas. Y que hay un tiempo determinado para responder al llamado de Dios. El rechazo, la importancia de la autenticidad en nuestra relación con Dios. El rechazo que experimentan aquellos que dicen haber comido y bebido con Jesús, pero que no han vivido según sus enseñanzas. Refleja una verdad fundamental. La relación con Dios no puede basarse solo en apariencias o rituales externos. Es fácil confundir la proximidad a Cristo con la salvación. Pero Jesús quiere que nuestra fe sea más profunda que una mera adhesión externa. Es necesario un cambio radical en el corazón. Un esfuerzo constante por alinearnos con la voluntad de Dios. Y vivir de acuerdo con su amor y justicia. Es posible asistir a la iglesia, escuchar la palabra y aún así vivir una vida distante de lo que Jesús nos llama a hacer. La autenticidad de nuestra relación con Dios se demuestra en la forma en que vivimos, en nuestra capacidad de amar, perdonar y servir a los demás. Es un llamado a la conversión diaria, a que nuestras obras sean coherentes con nuestra fe. La grandeza del reino de Dios, un lugar para todos los pueblos. La segunda parte de este pasaje es igualmente reveladora. Jesús nos habla de la grandeza del reino de Dios. De cómo habrá personas de todas las naciones y culturas que estarán presentes en la mesa del reino. Mientras que aquellos que se creen primero serán los últimos. Esta es una enseñanza fundamental sobre la universalidad del Evangelio y el reino de Dios. Lo que nos dice Jesús es que la salvación no está reservada solo para unos pocos, sino que se extiende a todas las naciones y pueblos. Los últimos de este mundo, los marginados, los despreciados, tendrán un lugar en el reino. Mientras que aquellos que se consideran privilegiados por su estatus social, político o religioso pueden encontrarse fuera. Esta es una fuerte crítica a cualquier tipo de elitismo o exclusión en el contexto de la fe. En el reino de Dios, no importa de dónde venimos ni nuestro estatus. Lo que importa es nuestra disposición a seguir a Jesús con humildad y fe genuina. La inversión de valores, los últimos serán los primeros. Este principio. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Es una de las enseñanzas más radicales de Jesús. En un mundo donde los valores se centran en el poder, la riqueza y el prestigio, Jesús nos muestra que el reino de Dios tiene un orden completamente diferente. En el reino, el mayor es el que sirve. El primero es el que se humilla. Y el que da la vida por los demás es el más grande. Esta inversión de los valores del mundo es un desafío para todos nosotros, porque nos invita a ver el éxito y la grandeza desde una perspectiva completamente diferente a la que nos ofrece la sociedad. Este principio también nos recuerda que, aunque a menudo buscamos reconocimiento y recompensa en este mundo, la verdadera grandeza se encuentra en el servicio desinteresado y en la humildad. Jesús nos invita a tener un corazón humilde, dispuesto a servir, a ser el último, y no el primero,
a dejar de lado las expectativas de recompensa terrenal para buscar la recompensa eterna en el reino de Dios. La puerta estrecha, un camino de sacrificio y obediencia. La puerta estrecha, a la que Jesús se refiere, implica un camino de sacrificio y obediencia. No se trata de un camino fácil, ni de un acceso libre para todos, sin ningún tipo de esfuerzo. El Evangelio nos llama a vivir de una manera que implique sacrificios, que implique dejar de lado nuestros propios deseos egoístas y seguir la voluntad de Dios, incluso cuando eso cueste. Este camino estrecho es el de la obediencia a los mandamientos de Dios, a la entrega generosa y a la práctica del amor verdadero. El amor que no se limita a palabras, sino que se manifiesta en obras concretas. La urgencia del llamado a la conversión. Jesús nos llama a convertirnos ahora, no en el futuro. Hay una urgencia en su mensaje, que resuena fuertemente en este pasaje. El reino de Dios está cerca, y debemos prepararnos para entrar por la puerta estrecha. Esto no es solo un llamado a las personas que no han oído hablar de Jesús, sino a todos los que ya han escuchado el mensaje del Evangelio y están llamados a vivir según sus enseñanzas. La conversión no es solo un acto único, sino un proceso continuo de crecimiento en la fe y la obediencia a Dios. El juicio final, la puerta cerrada y la exclusión. Uno de los puntos más impactantes de este pasaje es la imagen de la puerta cerrada. En el Evangelio de Lucas, se nos presenta la dolorosa situación de aquellos que, al final, se quedan fuera. La puerta del reino se cierra después de que el dueño de la casa se levanta. Esto nos recuerda que el tiempo de oportunidad para entrar en la salvación no es eterno. Hay un tiempo límite, un momento, en el que ya no habrá más posibilidades. Es un recordatorio sobrio de que nuestra vida no es eterna, y que debemos tomar decisiones que nos conduzcan a la vida eterna. Es fácil vivir con la sensación de que siempre tendremos tiempo para cambiar, para arrepentirnos o para mejorar. Sin embargo, Jesús nos advierte que hay un momento en que la oportunidad pasará. Este llamado a la conversión continua nos desafía a estar alerta y comprometidos con el proceso de santificación. No basta con ser cristianos de nombre, sino que debemos vivir de acuerdo a lo que profesamos. El Evangelio no es una invitación a una fe superficial, sino a una transformación profunda, que se manifiesta en nuestras acciones. Las obras de justicia, amor y misericordia son las que abren la puerta de la salvación. No las promesas vacías ni las palabras sin respaldo en la vida cotidiana. El peligro de la falsa seguridad, el confort espiritual. Es fácil caer en la trampa de creer que, al asistir a la iglesia o conocer la doctrina cristiana, ya hemos asegurado nuestro lugar en el reino de Dios. Sin embargo, Jesús nos recuerda que no es suficiente con ser parte de la comunidad cristiana de forma externa. Muchos de los que se acercan a Él podrán decir: Señor, Señor, comimos y bebimos contigo. Pero Él les responderá que no los conoce. Este pasaje también nos invita a examinar nuestra relación con Cristo.
No basta con ser parte de un grupo religioso. La salvación requiere una transformación interior. Un cambio radical en el corazón. Y en las actitudes que realmente nos convierten en discípulos auténticos. El peligro de la falsa seguridad es especialmente relevante para nosotros, ya que vivimos en una sociedad donde las estructuras religiosas son muy visibles. Sin embargo, la verdadera pertenencia a la familia de Dios no está marcada solo por la práctica religiosa formal, sino por una vida que refleja los valores del Evangelio en todas las circunstancias. La invitación que nos hace Jesús es que no nos confiemos en nuestras propias obras o tradiciones, sino que examinemos nuestras vidas a la luz del llamado cristiano. Debemos evitar la tentación de vivir una fe superficial, donde lo externo no se corresponde con lo interno. La urgencia de la conversión y el arrepentimiento. El pasaje también subraya la urgencia del arrepentimiento. Las palabras de Jesús no son solo una advertencia, sino una invitación a una conversión inmediata y radical. La salvación no es algo que podemos posponer. Cada día, se nos ofrece una nueva oportunidad para responder al amor de Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. No se trata solo de un cambio de actitud momentáneo, sino de un proceso continuo de transformación que exige una disposición diaria a seguir a Cristo. La conversión no es solo una decisión puntual, sino un camino que debemos recorrer día tras día. Jesús no pide una conversión superficial, sino una transformación profunda que afecte nuestras prioridades, nuestros deseos y nuestras acciones. La llamada de Cristo es un desafío que va más allá de un cambio de mentalidad temporal. Requiere una entrega incondicional, un compromiso con la voluntad de Dios, que abarca todos los aspectos de nuestra vida. La misericordia divina, una oportunidad para todos. A pesar de la advertencia de la puerta cerrada, también debemos recordar que el reino de Dios está abierto para todos. En el Evangelio, vemos cómo Jesús desafía las expectativas de la sociedad. Los últimos serán los primeros, y aquellos que son considerados indignos o excluidos serán los primeros en sentarse a la mesa en el reino de Dios. Esta es una manifestación de la infinita misericordia de Dios, que no rechaza a nadie, sino que ofrece la salvación a todos, sin importar su pasado o su situación actual. La oportunidad de entrar al reino está siempre presente para aquellos que se arrepienten y buscan sinceramente a Dios. Jesús nunca cierra la puerta de la salvación a los que se acercan a Él con un corazón contrito y humilde. El reino de Dios no está limitado a los justos, sino que se extiende a todos los que se convierten. La misericordia divina es la fuerza que transforma, la que permite que los últimos, aquellos que han sido descartados por el mundo, puedan ser recibidos con los brazos abiertos por el Padre. La universalidad del reino de Dios. El reino de Dios es un espacio para todos los pueblos, para todas las razas, culturas y clases sociales. Jesús rompe las barreras de exclusión que la sociedad a menudo establece, y muestra que el acceso al reino no depende de la posición social, sino de la respuesta al llamado de Dios. La invitación al reino es para los justos y los pecadores,
para los primeros y los últimos. Para todos aquellos que se arrepienten y buscan vivir según la voluntad de Dios. De esta manera, el pasaje también nos recuerda que la salvación no es una cuestión de mérito humano, sino de gracia. Dios ofrece a todos la oportunidad de entrar en su reino. Y esa invitación está abierta no solo para aquellos que han seguido las normas religiosas o que cumplen con los estándares del mundo, sino para todos aquellos que, por medio de su fe y conversión, buscan sinceramente seguir a Cristo. La puerta estrecha, un camino de esfuerzo, pero lleno de esperanza. Al final, este pasaje es un recordatorio de que la puerta estrecha no es solo un desafío, sino también una esperanza. Es un camino exigente, pero a la vez, el único camino que conduce a la vida verdadera. La vida cristiana requiere esfuerzo, sacrificio y una disposición constante a seguir a Jesús en todas las circunstancias. Sin embargo, también nos da la esperanza de que, aunque el camino sea difícil, es el camino que nos conduce a la vida eterna. La invitación es clara. Esforcémonos por entrar por la puerta estrecha, porque al final, la recompensa será inconmensurable. La invitación constante de Jesús, un llamado urgente. En este pasaje, Jesús no solo describe un hecho futuro, sino que también nos ofrece una invitación constante, urgente, que resuena en todos los tiempos. La puerta estrecha no está cerrada para siempre. Y aún hoy se nos ofrece la oportunidad de entrar en el reino de Dios. Sin embargo, como Jesús advierte, debemos estar alerta. Las cosas del mundo, el egoísmo, la comodidad y las distracciones pueden hacernos perder de vista lo que realmente importa. La vida cristiana requiere una atención constante y un compromiso de todos los días, de todas las horas. No es algo que se pueda postergar, ya que, como bien lo dice Jesús, el momento de la gracia puede terminar sin previo aviso. A lo largo de la historia, los que simplemente piensan que la fe es suficiente, sin una verdadera conversión interior, se encontrarán con la puerta cerrada. Esta es una llamada a estar vigilantes en todo momento, a vivir con conciencia plena de la importancia de la relación con Dios y de la urgencia de no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. El peligro de la falsa seguridad en la comunidad religiosa. Muchos se sienten seguros dentro de la comunidad religiosa solo por el hecho de participar en ella. Sin embargo, el Evangelio de Lucas nos recuerda que ser parte de una iglesia, asistir a la misa, o tener un buen conocimiento de las Escrituras no garantiza que seremos parte del reino de Dios. Jesús nos advierte sobre aquellos que creen que su proximidad a Él, incluso su relación de apariencia, les otorga un pase automático al reino. Sin embargo, las acciones son lo que verdaderamente refleja nuestra fe. La autenticidad en nuestra relación con Cristo es lo que define nuestra entrada al reino, no nuestra pertenencia social o religiosa. La fe cristiana no se limita a un rito o a una tradición. La fe verdadera es un compromiso de vida, un cambio radical, que se da en lo más profundo del corazón y que se refleja en nuestras decisiones diarias, en nuestra forma de amar a los demás,
En la compasión con los que sufren. En el perdón y en la generosidad. Jesús nos pide que seamos auténticos. Que nuestra fe se vea reflejada en la manera en que vivimos. Y no solo en las palabras que decimos. La puerta estrecha, el desafío de vivir el Evangelio radicalmente. El camino que nos propone Jesús no es fácil. La puerta estrecha es una metáfora que nos habla de la dificultad del seguimiento. Vivir según el Evangelio implica una entrega radical. Implica poner a Dios primero en todo, incluso cuando esto nos exige renunciar a nuestras propias comodidades, a nuestras seguridades y a las tentaciones del mundo. El Evangelio no es una propuesta de vida cómoda, sino un camino que requiere sacrificio, generosidad y, sobre todo, amor. El llamado a la puerta estrecha nos reta a vivir una fe no superficial, sino profunda. No basta con saber lo que dice la Biblia o participar en los rituales de la Iglesia. Lo que Jesús quiere es que seamos verdaderos testigos de su amor en todo lo que hacemos. Esto se traduce en una vida de justicia, en la solidaridad con los pobres y los necesitados, en el perdón hacia nuestros enemigos, en el cuidado del medio ambiente y en la dedicación a la verdad. La puerta estrecha es, en última instancia, un llamado a vivir de forma coherente con lo que Jesús enseñó. La constante tensión entre el mundo y el reino. Uno de los mayores desafíos de la vida cristiana es la constante tensión entre los valores del mundo y los del reino de Dios. El mundo nos ofrece muchas tentaciones. El materialismo, el éxito personal, la avaricia, el egoísmo y el individualismo. Estos valores son completamente opuestos a los que Jesús promueve. Vivir en el reino de Dios es vivir de acuerdo con el amor, la humildad, el servicio y la compasión. Por eso, entrar por la puerta estrecha significa rechazar las ofertas tentadoras del mundo que nos alejan de Dios. Esta tensión es algo que todos los cristianos experimentan, ya que estamos llamados a vivir en el mundo, pero no ser parte de él. Jesús nos recuerda que no debemos amar al mundo ni a sus valores, sino que debemos renunciar a ellos para poder seguirle de verdad. Esta es una lucha constante, pero también es una lucha llena de esperanza. Porque el reino de Dios ofrece una vida plena, rica en amor y en paz, que ninguna riqueza material puede igualar. La universalidad de la salvación, la invitación para todos. A pesar de que el camino es estrecho, el pasaje de Lucas también nos muestra la universalidad de la salvación. Jesús enseña que, al final, muchos vendrán del norte, del sur, del este y del oeste, para sentarse a la mesa en el reino de Dios. Esta imagen nos recuerda que la salvación no está limitada a un grupo exclusivo, ni a una nacionalidad, sino que es una invitación abierta para todos los pueblos, para todas las razas y culturas. El Evangelio de Cristo trasciende las fronteras humanas, extendiéndose a todos aquellos que se abren al amor y la misericordia de Dios. La puerta estrecha, aunque desafiante, está abierta para todos aquellos que eligen seguir a Cristo. No importa su origen o su historia. El reino de Dios es inclusivo y extiende su gracia a todos. Esta es una lección poderosa contra cualquier forma de exclusión o discriminación que podamos
encontrar en nuestras sociedades. En el reino de Dios no hay barreras raciales, étnicas, sociales ni económicas, ya que todos tienen la misma dignidad y valor ante los ojos de Dios. El reino de Dios, un lugar de igualdad y justicia. El reino de Dios es un lugar donde las jerarquías humanas no tienen cabida. Los que han sido considerados últimos en la sociedad serán los primeros en el reino, mientras que los que han sido considerados primeros se encontrarán fuera. Este principio es radical y rompe con las normas establecidas por las estructuras sociales del mundo. Nos recuerda que, en el reino de Dios, la verdadera grandeza no se mide en poder ni en estatus, sino en el servicio a los demás, en la humildad y en el amor desinteresado. La justicia en el reino de Dios no es una justicia basada en privilegios, sino en equidad. En el reino, todos los que buscan la verdad, la justicia y la misericordia tienen cabida. Todos aquellos que buscan la reconciliación y el amor serán bienvenidos. En este sentido, el reino de Dios es un lugar donde no hay lugar para la desigualdad y donde la misericordia de Dios se extiende a todos. La esperanza del reino, el último será el primero. Este es uno de los principios más poderosos del Evangelio. El último será el primero. A lo largo de los siglos, esta enseñanza ha sido un faro de esperanza para los más pobres, los más marginados, los que viven en la periferia de la sociedad. Para aquellos que han sido relegados a los márgenes, el mensaje de Jesús es claro. El reino de Dios les ofrece una nueva oportunidad, una nueva dignidad. La salvación no está reservada solo para los poderosos o los privilegiados, sino para todos los que se acercan a Jesús con humildad y fe. Este principio también es un llamado a los que están en posiciones de poder y privilegio. Nos recuerda que en el reino de Dios, aquellos que buscan la justicia y la equidad, para todos serán los verdaderos grandes. El reino es una inversión de valores. Un lugar donde lo que el mundo valora, como el poder y el estatus, pierde relevancia frente al amor y la justicia de Dios. La puerta estrecha, un llamado a la conversión radical. El pasaje de Lucas nos invita a reflexionar sobre la puerta estrecha, un símbolo poderoso de la dificultad del camino hacia la salvación. La puerta no es ancha ni fácil de atravesar. De hecho, exige esfuerzo y compromiso. Jesús nos muestra que el reino de Dios no es algo que se obtiene de manera automática, sino que requiere de un esfuerzo consciente, diario y comprometido. Este es un llamado a la conversión radical, a un cambio de vida que no se limita a un momento puntual, sino que implica un proceso continuo de santificación. La imagen de la puerta estrecha es una invitación a examinar nuestra vida. Nos reta a cuestionar si realmente estamos comprometidos con los valores del reino de Dios, o si estamos conformándonos con una fe superficial. Vivir como discípulos de Cristo implica tomar decisiones difíciles, salir de nuestra zona de confort y seguir un camino que no siempre será fácil ni popular. Pero, al final, el esfuerzo será recompensado con la vida eterna. La puerta estrecha, aunque difícil de atravesar,
Es la única que conduce a la verdadera vida. El peligro de la falsa seguridad, la importancia de vivir la fe de manera auténtica. Un tema central de este pasaje es la advertencia de Jesús sobre la falsa seguridad. Aquellos que creen que la salvación está garantizada por el simple hecho de conocer a Jesús o de haber escuchado su palabra, se enfrentan a un grave error. En el pasaje, algunos le dirán a Jesús: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les responderá que no los conoce. Esto nos hace reflexionar sobre el peligro de vivir una fe superficial, centrada únicamente en ritos y costumbres externas. Jesús no está interesado en un cristianismo de apariencia, sino en una fe que transforme profundamente el corazón. La verdadera fe se demuestra a través de las obras, a través de un cambio radical en la forma de vivir. No basta con conocer la doctrina o con asistir a la iglesia. La fe cristiana exige un testimonio de vida, un compromiso real con el amor, la justicia, el perdón y la misericordia. La urgencia de la conversión, el tiempo es ahora. La puerta estrecha también nos habla de la urgencia del momento presente. Jesús no promete que siempre tendremos tiempo para cambiar, para arrepentirnos o para hacer el bien. En este pasaje, la puerta se cierra después de un tiempo determinado, y aquellos que no logran entrar se quedan fuera. Esto nos recuerda que el tiempo para la conversión es limitado, y que no debemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. El arrepentimiento no puede esperar. La vida cristiana no es algo que se pueda posponer o tomar a la ligera. Jesús nos llama a vivir con intensidad y dedicación, aprovechando cada día para acercarnos más a Él. La puerta estrecha es un recordatorio de que la salvación no es algo garantizado simplemente por nuestra proximidad a la fe, sino que depende de nuestra respuesta activa al amor de Dios. La conversión es urgente y requiere una decisión consciente, hoy, no mañana. La misericordia y la justicia de Dios, no hay favoritismos. Este pasaje también subraya un principio fundamental del reino de Dios. La misericordia de Dios es para todos, pero la justicia de Dios es imparcial. Jesús señala que aquellos que se consideraban los primeros, aquellos que estaban más cerca de la tradición religiosa, podrían quedar fuera, mientras que aquellos que menos esperaban, como los de otros pueblos, entrarán en el reino. La salvación no se basa en las apariencias externas ni en las preferencias humanas, sino en la respuesta sincera y humilde al llamado de Dios. Dios no hace acepción de personas, aunque pueda parecer que algunos tienen más derecho que otros. En el reino de Dios no hay favoritismos. La salvación está abierta para todos. Los que se arrepienten y siguen a Cristo. Esto rompe con las barreras sociales y religiosas que a menudo dividen a las personas. La invitación es para todos, sin importar su origen, su pasado o su posición en la sociedad. En el reino de Dios, todos son iguales y tienen la misma oportunidad de alcanzar la vida eterna. El reino de Dios es para los humildes, la reversión de los valores del mundo. La enseñanza de Jesús también nos desafía a comprender cómo funcionan los valores del reino de Dios. En la sociedad humana, el poder, el estatus
y la riqueza son los criterios que definen el éxito. Sin embargo, en el reino de Dios, los últimos serán los primeros, y los humildes, los sencillos, serán los que ocupen el lugar de honor. Jesús nos invita a abandonar los valores del mundo y a abrazar los valores del reino: humildad, servicio, sacrificio y amor. Este principio de la inversión de los valores del mundo desafía nuestra visión sobre lo que significa ser grande. En lugar de buscar poder o reconocimiento, estamos llamados a servir a los demás con un corazón generoso. El reino de Dios no es para los que buscan privilegios, sino para los que buscan la justicia y la paz, para los que están dispuestos a entregar su vida por el bien de los demás. La salvación es una invitación para todos, un reino inclusivo. Una de las verdades más hermosas de este pasaje es que el reino de Dios está abierto para todos. Jesús no limita el acceso al reino a un grupo selecto, sino que lo extiende a todos los pueblos y naciones. Vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, dice Jesús. Esto significa que la salvación no es exclusiva, sino inclusiva. El reino de Dios es para todos los que, sin importar su origen o historia, se acercan a Él con fe y humildad. Esto nos da esperanza, porque sabemos que el reino de Dios no está limitado a un grupo privilegiado, sino que es para todos los que se arrepienten y buscan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Este es un reino donde no importa quién seas ni de dónde vengas, sino la sinceridad de tu corazón y tu disposición a seguir a Cristo. El sufrimiento y la dificultad del camino cristiano. Al mismo tiempo, Jesús nos advierte que el camino hacia el reino no es fácil. La puerta estrecha representa la dificultad del seguimiento. Vivir según el Evangelio requiere sacrificio, esfuerzo y perseverancia. El cristiano no puede conformarse con una fe pasiva. Debe ser un discípulo activo, comprometido con la justicia, la paz y el amor. El camino es arduo, pero es el único que lleva a la vida eterna. Este es un recordatorio de que la vida cristiana no está exenta de dificultades. Seguir a Cristo es aceptar el desafío de vivir en un mundo que a menudo se opone a los valores del Evangelio. La tentación de abandonar el camino es real, pero la recompensa al final es mucho mayor que cualquier sacrificio que hagamos. Jesús nos invita a mantenernos firmes, a perseverar en el esfuerzo de atravesar la puerta estrecha, porque la vida eterna nos espera. La salvación es un proceso, perseverancia en la fe. La salvación no es solo un evento puntual, sino un proceso continuo. La puerta estrecha no es solo una decisión única, sino una serie de decisiones que tomamos todos los días para seguir a Cristo. La perseverancia en la fe es esencial. No basta con empezar el camino, sino que es necesario continuar en él, a pesar de las dificultades. El seguimiento de Jesús es un camino que exige constancia, una vida diaria de conversión y fidelidad a su palabra. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para renovar nuestra fe y para ser más conformes a su voluntad. La salvación es el resultado de una vida vivida en fidelidad a Cristo.
No un destino que se alcanza de una vez por todas. Debemos perseverar, confiar en la gracia de Dios. Y no rendirnos ante las dificultades que surjan en el camino. La urgencia de entrar por la puerta estrecha. La imagen de la puerta estrecha nos invita a reflexionar sobre la necesidad urgente de tomar decisiones conscientes en nuestra vida espiritual. La salvación no es un asunto trivial ni automático. Requiere esfuerzo, conciencia y dedicación. Vivir como cristianos implica un compromiso personal y constante con el seguimiento de Cristo. La puerta estrecha representa la dificultad inherente al camino cristiano, donde las tentaciones del mundo, las distracciones y las falsas promesas de satisfacción inmediata nos alejan de la verdadera vida. Jesús no está diciendo que sea imposible entrar en el reino, sino que es un camino exigente. Un camino de transformación que exige lucha interna y constante conversión. La puerta estrecha es una metáfora de la vida cristiana que, aunque estrecha y difícil de atravesar, es la única que conduce a la verdadera paz y vida eterna. Por ello, no podemos vivir de manera superficial o acomodada. El cristianismo pide a sus seguidores un esfuerzo real, una disposición a renunciar a aquello que nos aleja de Dios. El arrepentimiento como llave para entrar. La puerta estrecha también simboliza el arrepentimiento, que es la verdadera llave para entrar en el reino de Dios. Si bien todos somos invitados a participar en el banquete del reino, no basta con tener buenas intenciones o una fe superficial. El arrepentimiento genuino es el primer paso para cruzar la puerta que nos lleva a la vida eterna. Sin un corazón contrito, sin un deseo sincero de cambiar y devolver a Dios, nuestra fe se convierte en algo vacío y sin profundidad. Este versículo nos llama a la reflexión sobre nuestra propia vida cristiana. ¿Estamos viviendo en un estado constante de conversión y arrepentimiento, o nos hemos quedado cómodos en nuestra rutina espiritual? La puerta estrecha exige un corazón dispuesto a cambiar, a abandonar lo que no es de Dios y a caminar por el sendero de la humildad y la obediencia. El peligro de la falsa seguridad: no todo el que dice Señor, Señor entrará. En el pasaje, algunos se acercan a Jesús diciendo: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él les responde que no los conoce. Esto nos advierte sobre el peligro de la falsa seguridad. Es decir, pensar que por asistir a la iglesia, conocer las Escrituras o tener una identidad religiosa, estamos asegurados en el reino de Dios. Jesús subraya que lo que realmente importa es nuestra relación personal con Él y la autenticidad de nuestra fe. Este versículo nos llama a examinar si estamos realmente viviendo de acuerdo con los principios del Evangelio, o si simplemente estamos cumpliendo con ritos religiosos vacíos. La verdadera fe no se trata de palabras, ni de una afiliación religiosa, sino de un compromiso profundo y sincero de seguir a Cristo y vivir según su voluntad. Es una llamada a vivir una fe transformadora, que se ve reflejada en nuestras acciones diarias. La puerta se cierra, el tiempo para arrepentirse es ahora. Uno de los elementos más importantes en este pasaje es que la puerta se cierra. Jesús dice que muchos intentarán entrar y no podrán, lo que nos recuerda que
La oportunidad de la salvación no es eterna. El tiempo para cambiar, para arrepentirse y para acercarnos a Dios es limitado. No sabemos cuánto tiempo tendremos. Por eso debemos aprovechar el presente, para renovar nuestra fe, nuestra relación con Dios y nuestra vida espiritual. La puerta estrecha no está siempre abierta. Tiene un tiempo limitado. Este es un llamado a no posponer nuestra conversión. A no esperar hasta que las cosas se compliquen. O hasta que lleguemos a una mejor etapa de nuestra vida. La puerta está abierta ahora. Y debemos aprovechar este tiempo para tomar decisiones que nos acerquen más al reino de Dios. No dejemos que la procrastinación o la indiferencia nos cierren las puertas de la salvación. La misericordia de Dios, una invitación para todos, pero no sin esfuerzo. A pesar de la severidad del mensaje, no podemos olvidar la infinita misericordia de Dios. La puerta estrecha es una metáfora del esfuerzo y la dedicación que el camino cristiano requiere. Pero no es un esfuerzo sin recompensa. Dios nunca cierra la puerta a quienes se arrepienten sinceramente y buscan seguir su voluntad. En ese sentido, la puerta estrecha no es una barrera insuperable, sino una invitación a pasar por ella con fe, esperanza y amor. La misericordia de Dios es inabarcable. Y Él nos invita a todos a entrar en el reino. No importa cuán lejos hayamos estado. No importa cuántas veces hayamos caído. Siempre podemos levantarnos y seguir adelante. Sin embargo, como en cualquier camino que lleva a un destino valioso, hay un esfuerzo personal requerido. La puerta no está cerrada por Dios, sino que requiere que cada uno de nosotros nos acerquemos con sinceridad, con un deseo de cambiar y seguir su voluntad. El reino de Dios, para todos los pueblos, sin distinciones. En el pasaje, Jesús también hace alusión a que vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, para sentarse a la mesa en el reino de Dios. Este es un anuncio de la universalidad del reino. No es exclusivo de un pueblo, ni de una clase social, ni de una nación, sino que es un lugar de acogida para todos. Esto subraya la importancia de la inclusividad del reino de Dios. El mensaje de Jesús está claro. La salvación no está limitada a un grupo selecto, sino que está abierta a todos los que, independientemente de su historia, buscan la justicia, la paz y la misericordia de Dios. Todos los pueblos son invitados a entrar en el reino. Y aquellos que humildemente responden al llamado, a pesar de su origen o su pasado, encontrarán su lugar en la mesa del Señor. El reino de Dios, más allá de los méritos humanos. Lo que importa en el reino de Dios no son los méritos humanos, sino la disposición del corazón. Jesús enfatiza que muchos que se consideran los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Esto implica una inversión de los valores que el mundo promueve, donde la posición social o el poder no tienen relevancia en el reino. El reino de Dios no se construye sobre los logros humanos, sino sobre la humildad y el servicio. Este principio nos invita a dejar de lado las jerarquías humanas y a vivir de acuerdo con los valores del reino, donde el amor, la justicia, la compasión y el servicio son los pilares. En el reino de Dios no hay lugar para la arrogancia ni para la competencia.
Todos somos llamados a vivir en humildad, reconociendo que nuestra salvación depende exclusivamente de la gracia divina. La salvación, un don divino, pero también una elección personal. Aunque la salvación es un don gratuito de Dios, también es algo que requiere una respuesta personal. La puerta estrecha está abierta para todos, pero no todos la atraviesan. Algunos, por orgullo, por comodidad o por indiferencia, se quedan fuera. La salvación es una invitación de amor, pero también una llamada a la conversión, a elegir vivir según los principios del reino de Dios. La decisión de entrar por la puerta estrecha depende de nosotros. Dios nos ofrece la salvación como un regalo, pero somos nosotros quienes debemos decidir si la aceptamos o no. La vida cristiana requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo, una decisión consciente de seguir a Cristo. La puerta está abierta, pero corresponde a cada uno de nosotros elegir si la atravesamos. El reino de Dios y el esfuerzo personal. En este pasaje, la imagen de la puerta estrecha se destaca como un símbolo del esfuerzo personal que se requiere para entrar en el reino de Dios. La salvación no es automática ni fácil. No se trata solo de ser parte de una comunidad religiosa o de tener conocimientos acerca de la fe, sino de vivir conforme a los valores del reino. Jesús nos invita a tomar conciencia de que el camino hacia la vida eterna es un proceso de transformación constante que requiere perseverancia y lucha contra las tentaciones que nos alejan de Él. Cada uno de nosotros debe trabajar en su relación con Dios, esforzándose por vivir según los mandamientos, por abrazar el amor, la justicia y la paz, y por ser testigos del Evangelio en nuestro entorno. La puerta estrecha es un recordatorio de que nuestra vida cristiana debe ser auténtica, una vida de conversión continua y de fe viva que no se queda solo en lo superficial, sino que se adentra en lo profundo del corazón. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, el camino hacia el reino de Dios es uno de dedicación y sacrificio personal. La falsa confianza, el peligro de la superficialidad. El versículo también nos advierte acerca de aquellos que confían solo en su pertenencia externa a una comunidad religiosa, sin que esa pertenencia se traduzca en una vida transformada. Muchos dirán, hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Jesús les responderá que no los conoce. Esto revela el peligro de vivir una fe superficial, en la que las prácticas religiosas se convierten en un mero cumplimiento de ritos, sin que se reflejen en una conversión profunda del corazón y de la vida. La verdadera fe no es solo un reconocimiento externo de Cristo, sino una relación íntima y profunda con Él. Jesús subraya que el reino de Dios no es un asunto de palabras vacías, sino de obras concretas de amor, justicia y misericordia. Ser cristiano no es solo una etiqueta, sino una llamada a vivir como Jesús vivió, a amarnos los unos a los otros, y a seguir sus enseñanzas con humildad y dedicación. El tiempo es limitado, la puerta se cierra. Otro aspecto importante de este pasaje es que Jesús nos dice que habrá un momento en que la puerta se cerrará, y aquellos que intenten entrar después no podrán. Este es un recordatorio de que el tiempo
para tomar decisiones es limitado. La salvación no es algo que se pueda posponer indefinidamente. Cada uno de nosotros debe aprovechar el momento presente para acercarse a Dios y renovar su fe. La puerta estrecha puede parecerle a algunos un obstáculo, pero en realidad es la oportunidad para tomar el camino correcto. El tiempo de gracia que Dios nos da es precioso y debemos aprovecharlo. No sabemos cuánto tiempo tendremos en este mundo, ni cuándo llegará nuestra última oportunidad para cambiar y seguir a Cristo. Es crucial vivir el presente con responsabilidad, tomando decisiones que nos acerquen al reino de Dios y que nos permitan crecer en la fe. La puerta está abierta ahora, pero el tiempo en que permanecerá abierta no es eterno. La justicia divina, un reino para los humildes. En el reino de Dios no habrá lugar para la arrogancia ni para la autosuficiencia. Jesús dice que muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Este principio revela una inversión de los valores del mundo, donde el poder, la fama y el reconocimiento no cuentan para nada. Lo que realmente importa ante los ojos de Dios es la humildad y el servicio. Aquellos que viven su vida buscando agradar a Dios con humildad, sin buscar gloria personal, serán exaltados en el reino de los cielos. Este mensaje nos invita a revisar nuestras motivaciones y nuestras actitudes. ¿Estamos buscando la gloria de Dios o la nuestra propia? ¿Estamos dispuestos a servir a los demás, especialmente a los más necesitados, sin esperar recompensas terrenales? La justicia de Dios es perfecta y equitativa, y no se basa en las apariencias externas o en el poder humano, sino en el corazón humilde y contrito que busca hacer su voluntad. La universalidad del reino de Dios. Una de las lecciones más profundas de este pasaje es que el reino de Dios no es exclusivo de un grupo o una nación en particular. Jesús habla de que muchos vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Esto significa que el reino de Dios está abierto para todos, sin importar su origen, su cultura o su historia. La salvación no es un privilegio de unos pocos, sino una invitación universal que se extiende a toda la humanidad. Este es un recordatorio de que, como cristianos, debemos rechazar cualquier forma de exclusión o discriminación. Todos, sin importar su pasado o su situación, son bienvenidos en el reino de Dios. La fe cristiana es inclusiva, y su mensaje de amor y misericordia no tiene fronteras. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, está llamada a ser un reflejo de esa universalidad, acogiendo a todos con los brazos abiertos y sin prejuicios. La llamada al arrepentimiento y la conversión. El pasaje también resalta la importancia de la conversión y el arrepentimiento. La puerta estrecha solo puede ser atravesada por aquellos que han tomado la decisión consciente de cambiar su vida y seguir a Cristo. No es suficiente con ser parte de una comunidad religiosa. Es necesario un compromiso personal con la conversión, que implica abandonar los viejos hábitos y pensamientos que nos separan de Dios. La salvación es un don de Dios, pero para recibirlo debemos vivir de acuerdo con su voluntad. El arrepentimiento no es solo una emoción pasajera,
sino un cambio profundo en nuestro ser, que nos lleva a vivir de una manera nueva. Cada día es una oportunidad para renovarnos en la fe, para pedir perdón por nuestras faltas y para avanzar hacia el reino de Dios. La perseverancia en la fe. El camino hacia el reino de los cielos no es fácil. Y Jesús nos advierte que habrá obstáculos y dificultades. Sin embargo, aquellos que perseveran en la fe, que no se dejan desanimar por las pruebas, recibirán su recompensa. La perseverancia es clave en la vida cristiana. Pues, a pesar de las dificultades, debemos mantener la mirada puesta en el fin último. La vida eterna con Dios. La fe no es algo que se mantiene solo en momentos de tranquilidad, sino que se fortalece en medio de las pruebas. Debemos estar dispuestos a seguir a Cristo, incluso cuando el camino se haga difícil, confiando en que Él nos dará la fuerza para perseverar y que, al final, su recompensa será mucho mayor que cualquier sufrimiento que podamos atravesar. El reino es una herencia para los fieles. El reino de Dios es una herencia reservada para aquellos que, a lo largo de su vida, han seguido el camino de la justicia, la humildad y la obediencia a la voluntad de Dios. Aquellos que perseveran en la fe y en las buenas obras serán recibidos en el reino de Dios y disfrutarán de la vida eterna. Este versículo nos invita a mirar más allá de las preocupaciones temporales y a centrarnos en lo eterno. Las recompensas de este mundo son efímeras y pasajeras, pero la vida en el reino de Dios es eterna. Al poner nuestros ojos en el fin último de la vida cristiana, encontramos la fuerza para seguir adelante, con esperanza y determinación, sabiendo que nuestra vida tiene un propósito eterno que trasciende las dificultades del momento. La esperanza de la salvación. Finalmente, este pasaje nos llena de esperanza. A pesar de las dificultades, de las pruebas y de los obstáculos, siempre podemos tener la certeza de que la puerta estrecha está abierta para todos los que deseen entrar, para todos los que sinceramente buscan a Dios. La salvación es posible, y el camino hacia ella, aunque difícil, está lleno de la gracia y el amor de Dios. El reino de Dios es una invitación a todos los hombres y mujeres. Y aunque el camino no es fácil, la esperanza nos anima a seguir adelante, confiando en que Cristo está con nosotros en cada paso del camino. Al final, la puerta estrecha se convierte en la puerta de la vida eterna. La puerta que nos lleva a una comunión perfecta con Dios, donde no habrá más sufrimiento ni dolor, solo paz y felicidad eternas. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.